estar viendo un pasaje precioso que nos narra las palabras del Señor Jesucristo acerca del discipulado, lo que es ser un discípulo de Jesús. Algo que se me viene a la mente ahora, solo para ponernos en contexto aún de lo que está sucediendo, es duro ser discípulo de Jesús. Es duro vivir en este mundo siendo su seguidor, pero hay muchos privilegios también, ¿verdad? Un discípulo de Cristo tiene esperanza de vida eterna, tiene promesas sin fin. Más que nada tiene a su Señor Jesucristo, su fortaleza, su guía, su modelo para la vida. Gracias a Dios por la esperanza que es externa a nosotros, nuestros sentimientos, nuestras flaquezas, el temor. Él es fiel y Él nos sostiene. Marcos capítulo 9, versículos 30 al 37. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al Padre que me envió. El Evangelio de Marcos es un evangelio muy particular, muy especial. Los primeros 8 capítulos especialmente están enfocados en contestar más que nada una pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es esta persona? Y eso suena algo bastante obvio para un evangelio, ya que narra la vida de Jesús y nos describe a Jesús más que cualquier otro género, más que cualquier otra sección de la Biblia. Pero Marcos lo hace de una manera tan única. Es muy rápido en sus descripciones. Es muy al punto en cuanto a Jesús. Y es como que Él quiere convencernos de alguna manera, o al menos presentarnos, quién es Jesús. ¿Quién es? Pero después de revelarnos quién es Jesús, Marcos también nos demuestra que Jesús tiene otra preocupación en revelarle a las personas, a los discípulos, a las multitudes y a nosotros hoy. ¿Quién es? No solamente quién es Jesús, sino quién es un verdadero discípulo de Jesús. Y es muy interesante cómo el escritor de esta hermosa epístola, de este hermoso evangelio, conecta la identidad de Jesús con la identidad de los discípulos, de quién es un verdadero discípulo. Si nosotros hoy nos identificamos como seguidores de Cristo o deseamos hacerlo, Jesús quiere que sepamos exactamente lo que es un discípulo. Un discípulo, y esto lo vamos a detallar en los versículos, pero un discípulo es un individuo obviamente rescatado por el Salvador, pero también una persona débil y necesitada en su carácter y obediencia, pero más que todo es un imitador de Cristo en su servicio y sacrificio. Esto es lo que Marcos quiere resaltar una y otra vez, especialmente en la sección donde estamos nosotros, que nos encontramos en la segunda mitad de Marcos.
A partir de Marcos capítulo 8, Jesús empieza una sección que muchos llaman la sección del camino, ¿sí? Porque es el momento donde Jesús deja su ministerio en Galilea, deja de presentar tantos milagros, tantas expresiones de su persona, de su identidad, y empieza a caminar hacia Jerusalén. Sale de Galilea y, como vamos a leer en nuestro texto, pasa por diferentes ciudades, frena en algunas, pero todo con un deseo de llegar hasta Jerusalén, donde él va a cumplir su propósito principal, su meta. Y los capítulos 8 hasta el 10, en general, tienen este deseo o esta intención de describirnos la naturaleza del discipulado. ¿Qué es, nuevamente? ¿Quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús? Un comentarista dice: Marcos ha estructurado su evangelio para que una vez que se responda a la pregunta de quién, Jesús pueda revelar cuál es su misión. Esa es la segunda parte en general. A partir de la confesión de Pedro sobre la verdadera identidad de Jesús, comenzamos a recibir una explicación sobre la verdadera misión de Jesús. Y esto está en nuestro texto hoy. Esto y otros detalles que estoy mencionando. Jesús, o Marcos, primero revela quién es Jesús y después qué es lo que vino a hacer. Y dentro de eso, quiénes son sus discípulos. Esta sección, la sección del camino, recibe este nombre, como les dije, porque Jesús está en camino a Jerusalén con sus discípulos. Pero también se denomina la sección sobre el discipulado, porque aquí es donde se nos da la naturaleza justamente de los seguidores de Jesús. Y yo le pedí a Tony que leyera capítulo 10, versículos 32 al 45, porque es uno de los pasajes paralelos al nuestro hoy. Y también el capítulo 8 tiene un pasaje también parecido, paralelo, donde Jesús explica lo que es el discipulado, lo que significa ser un discípulo de Jesús, por medio de revelar su intención de morir y de resucitar los 3 días, pero luego respondiendo a la incomprensión y el orgullo con la que reaccionan los discípulos a esas predicciones. Marcos quiere aclarar lo que significa ser un verdadero discípulo. Entonces, en camino a Jerusalén va a redefinir radicalmente el papel del Mesías y, por implicación, el papel de los seguidores del Mesías. Un comentarista dice: el discipulado es un proceso de reorientación y de abandono de los valores de la sociedad humana que se basan en el yo a favor de una economía divina en la que muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Les doy toda esa introducción porque quiero que sea muy claro que el propósito de hoy es, por medio de este pasaje, entender qué es o qué implica ser un discípulo de Jesús. Y se repite una y otra vez en el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, conceptos muy similares de cómo eran los discípulos de Jesús en su debilidad, en su incomprensión, en sus fracasos. Y nos resalta ahí otra vez la enseñanza de Jesús, de que un discípulo no busca el bien de sí mismo, sino que busca ser como su Salvador, como Cristo, en la manera que actúa, en la manera que piensa, en la manera que vive. Entonces, en este pasaje de hoy, en los versículos 30 al 37 del capítulo 9, Jesús nos enseña lo que compone y caracteriza un verdadero discípulo de Cristo. Jesús nos expone al modelo, a la meta y a la mediocridad de un seguidor de Cristo. Y en el uso de los puntos que voy a usar hoy para explicarles este pasaje, quiero ser muy práctico, hermanos. Quiero que sea
por lo menos lo suficientemente claro para que nosotros podamos pensar y ver si en nuestra vida, si realmente nos proclamamos discípulos, seguidores de Cristo, si se asemeja a estos principios, a estas verdades, a estas descripciones de un discípulo de Jesús. Y si no eres un discípulo de Jesús, si no eres un seguidor de Jesús, que sepas cuál es el costo, cuáles son las implicaciones, que justamente es lo que Jesús está resaltando en este pasaje. El primer punto de nuestro pasaje, empezando en el versículo 30, es este. Un discípulo de Jesús no busca el protagonismo, sino que desea pasar desapercibido. Un discípulo de Jesús no busca el protagonismo, sino que desea pasar desapercibido. Versículo 30 dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Ahora, antes de que me acusen de alegorizar un versículo, porque esto obviamente es Jesús diciendo no quiero que nadie sepa que yo estoy aquí, que estoy pasando por estas ciudades, no quiero nada de eso. Es importante entender que estos puntos, los 4 que voy a sacar del texto que les voy a presentar, vienen de un patrón en estos capítulos 8 al 10. Y vamos a ver que esto es un patrón con Jesús. Jesús no quiere una y otra vez que las personas conozcan su verdadera identidad. Y eso es raro. Eso es raro para un evangelio como Marcos, que justamente quiere exponer, este es Cristo. ¿Quién es Jesús? Es el Cristo. La confesión de Pedro en el capítulo 8. Jesús es el Cristo. ¿Y por qué está escondiendo su identidad? ¿Por qué manda callar a los demonios? ¿Por qué hace callar a Pedro y a los discípulos después de que él confiesa en el capítulo 8 que es el Cristo? Bueno, eso lo vamos a entender ahora y de allí sacamos este punto. A modo de explicación geográfica, histórica, digamos, noten que Jesús y sus discípulos estaban saliendo de la zona que sería más o menos de Cesarea de Filipo y del monte, probablemente el monte Hermón. En el capítulo 9, versículo 2, nos dice Marcos que Pedro, Juan y Jacobo fueron al monte con Jesús, donde ahí experimentaron la transfiguración de Jesús. Cristo se les revela de una manera gloriosa. Y están viajando hacia el sudoeste, pasando por Galilea hacia Capernaum. Y luego de describir esto, nos dice el autor que Jesús no quería que nadie lo supiese. Y como les dije, Marcos, siendo el evangelio que más quiere revelar y describir quién es Cristo, es el que más enfatiza las veces que Jesús les dice a los espíritus, a sus discípulos, a las personas, no revelen, no digan nada acerca de quién soy, no digan nada acerca de quién soy realmente. Aquí en el versículo 30 del capítulo 9, Jesús quiere mantenerse lejos de las ciudades y de las multitudes porque quiere mantener un bajo perfil. Hay toda una discusión entre los estudiosos de Marcos sobre este tema y se ha mencionado desde este púlpito en otros momentos. Es el tema que se llama el secreto mesiánico. ¿Por qué Jesús quiere esconder su identidad? ¿Por qué demanda silencio en cuanto a su identidad? Bueno, algo que entendemos de las veces que Jesús menciona esto, menciona que ellos no revelen, y el hecho que Él dice no digan nada hasta que yo muera y resucite, nos está diciendo Jesús que para Él no era importante ser reconocido entre las masas, ser reconocido como un buen maestro, ser conocido por un buen profeta, como un hombre de milagros,
No le importaba la fama. No le importaba ser un influencer, influenciar a las personas, estar allí, tener todas las vistas en YouTube, ser perseguidos por las personas. No era un enfoque para él. Él, de hecho, no lo deseaba. No quería influenciar a las personas con sus buenas obras a la luz de lo que ellos veían. ¿Por qué? Porque la identidad de Jesús en Marcos, y esto es muy enfático, la identidad de Jesús como Mesías no puede ser entendida sin la cruz. O sea, una y otra vez la gente los busca, las multitudes los buscan, los fariseos aún los buscan porque quieren milagros, porque quieren pan, quieren comida, quieren prosperidad. Y Jesús dice, ustedes todavía no me conocen y no quiero que me conozcan así. Quiero que me conozcan una vez que ya haya muerto y resucitado, porque mi identidad está ligada a la cruz. Jesús quería que las personas entiendan que Él era el Hijo de Dios, el Cristo, sí, pero sobre todo el Hijo de Dios y el Cristo sufriente. Y esto no era, como vamos a ver en un momento, no era la expectativa de la audiencia original, de los judíos. No esperaban un Mesías como tal. Y como ellos no estaban preparados para recibir a tal Mesías, Él se retiraba sutilmente de las multitudes para evitar que fuese visto e identificado de manera equivocada. Por eso, hermanos, Jesús una y otra vez se aleja. Porque uno al leer a veces los evangelios no entiende, no comprende por qué Jesús huye. Si Él es Cristo, Él es Jesús, es el mejor predicador que ha existido, el mejor evangelizador. ¿Por qué no está entre las masas? Es que la gente no buscaba al verdadero Jesús. De aquí, de este principio, o de esta explicación, es donde saco ese principio sobre el protagonismo. Que un discípulo no busca el protagonismo, el ser reconocido entre las masas, sino como Jesús prefiere pasar desapercibido. Un comentarista hace esta conexión, porque en la sección del 8 al 10 hay un énfasis o una repetición de este silencio que demanda Jesús. Y dice, el Jesús que Marcos nos presenta evitaba la publicidad, era reacio a hacer reclamos grandilocuentes sobre su persona en público y no solo alabó, sino que también practicó una actitud humilde y servicial, acompañada de un deseo de pasar desapercibido, que contrasta con el afán de reconocimiento y de protagonismo que hay en el mundo. Y en un momento vamos a ver que es muy claro que los discípulos de Jesús estaban obsesionados con un deseo de ser reconocidos. Y nosotros los discípulos del siglo XXI también tenemos esa lucha. También deseamos que la gente nos reconozca, que nos exalte, que nos busque. Nos cuesta a veces pasar desapercibido. Y el discípulo es llamado a imitar a Jesús. Las personas más agradables entre nosotros, que nos acompañan en la iglesia, son las personas felices, gozosas de servir al Señor sin que los demás se den cuenta. O por lo menos aquellos que están dispuestos, y no le importa, pasar desapercibido. Y esta persona, este discípulo, honra a Dios, imita a su Señor y es una bendición en la comunión de los santos. Hermanos, no busquemos el protagonismo. Más bien, deseemos pasar desapercido. Eso lo hizo Jesús. Eso es lo que debería caracterizar también a sus
Luego, continuando en el versículo 31, vemos otro punto, otro principio. Les leo el versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y de aquí sacamos el principio o la descripción de un discípulo como esto. Un discípulo de Jesús no modela su vida según el estándar del mundo, sino el estándar del Cristo sufriente. Un discípulo de Jesús no modela su vida según el estándar del mundo, sino el estándar del Cristo sufriente. Esta, hermanos, es la segunda vez que Jesús predice su muerte y su resurrección. En el 8:31 ya lo hizo. Si lo ven ahí, es la página anterior o la misma página, que donde Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y de ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Muy parecido a lo que vemos en el versículo. Y después en el 10, 33 y 34 otra vez. 3 veces. ¿Para qué? Miren ese pasaje. He aquí subimos a Jerusalén, 10:33, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Una descripción un poco más detallada que otra, pero el punto es el mismo. Este Jesús quiere enfatizar, y Marcos lo resalta en esta sección una y otra vez en este ciclo de más o menos ver los mismos patrones en lo que Cristo dice, en lo que los discípulos hacen, en lo que el Señor les enseña. Ahora Él está apuntando al mensaje principal, a la meta principal de Cristo, que es esto: morir, sufrir, morir, resucitar. Pero claro, ese no era el modelo de Mesías que la gente esperaba. Las personas tenían otra expectativa del Mesías que se prometía en el Antiguo Testamento. Ellos tenían la perspectiva que el Mesías iba a ser el heredero de David. Él iba a ser un conquistador que impondría su dominio. Él liberaría a su pueblo de los reinos malvados y exaltaría a sus seguidores. Ellos esperaban todo eso. Ellos querían popularidad y triunfo por medio de su Mesías. Entonces, cuando Jesús revela esto una y otra vez, noten que cada vez se responde o con un rechazo o una corrección. Si no es Pedro diciendo: no, Señor, estás mal. ¿Cómo que vas a padecer eso? No, de ninguna manera. O si no es frustración, confusión. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que va a morir? ¿Cómo que va a resucitar? Eso no va según lo que nosotros esperábamos. Y realmente, para la manera de pensar de los judíos en ese tiempo, escuchar estas palabras una y otra vez para los judíos hubiera sido impactante. Que el Hijo del Hombre sufra y muera. Noten que a diferencia de otras partes de Marcos, aquí hay un uso bastante continuo del título de Jesús, Hijo de Hombre. Otras partes es Hijo de Dios. 2, 3 veces encontramos Cristo, pero Hijo de Hombre también es un uso. Y parece describir la verdadera humanidad de Jesús, pero también tiene ciertas conexiones con el Mesías del Antiguo Testamento. Yo he venido predicando Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, cuando está sentado el anciano de días y está juzgando a las naciones malvadas, terribles, temibles. Después de juzgarlo a ellos, Él juzga a uno que viene de entre las nubes. Y este es como un hijo de hombre.
y este es el Mesías, y este es digno de reinar. Entonces, habría cierta conexión en la mente de los judíos de que como que el Hijo del Hombre viene a reinar, a establecer su reino, a liberarnos, a dar a sus santos finalmente vindicación. Y en vez de esto, el Hijo de Hombre, dice Marcos, y esto es muy interesante, el Hijo de Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. El Hijo de Hombre va a ser entregado por las manos de Dios mismo. El verbo allí es un verbo pasivo que está diciendo que la vida del Señor Jesús, el Hijo de Hombre, va a ser entregado a las manos de hombres para que ellos lo maten. Cuando el Hijo de Hombre, según Daniel, es alguien que toma en sus manos del anciano de días a todos los reinos, a todas las vidas, y él hace según él place. Pero ahora nos revela Marcos que el Hijo de Hombre va a ser entregado en manos de hombres y él va a ser matado. Él va a ser crucificado para cumplir el plan divino. Ese era el plan divino de Dios para este momento en la vida de Jesús. Vemos este concepto de la vida de Cristo ser entregada para la salvación, para la redención en varios pasajes de Romanos. Y este mismo verbo se utiliza en la traducción griega de los pasajes del siervo sufriente, Isaías capítulos 52 y 53, ¿verdad? Increíble también esto. Ver la conexión no solamente con Daniel, sino también con Isaías 53. Isaías 53, 6 dice, el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de nosotros. Versículo 12, como cordero fue llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él fue liderado, llevado al matadero, eso es, entregado al matadero. El Señor hizo que fuese entregado a la iniquidad por nosotros. Por medio de las predicciones de la muerte y resurrección de Jesús, Marcos nos está presentando con el modelo de la vida de un discípulo de Jesús. Hermanos, un discípulo de Jesús no sigue el patrón de triunfalismo, de prosperidad que la sociedad promovía y desea, sino el patrón del Cristo sufriente, quien sería entregado para ser matado y cumplir el plan de otro, de aquel que lo envió. El modelo de la vida de un discípulo no es el mundo y lo que la carne desea en cuanto a prestigio, honor y reconocimiento. El modelo del seguidor de Jesús es la cruz de Jesús. Noten en el capítulo anterior, que es uno de los pasajes paralelos a lo que estamos viendo hoy, Jesús los llama a aquellos que van a seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, versículo muy conocido, Romanos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, parte de lo que tiene que hacer es tomar su cruz y seguirme. Y muchos dicen que eso es una conexión que Jesús ya está haciendo con la muerte que Él va a tener en la cruz, en el Calvario. Noten, la misión de Jesús, la misión de su vida, de entregar su vida por muchos, de servir a muchos hasta el punto de la muerte, es el modelo de la vida de un discípulo. Un autor dijo, si ser el Mesías lleva implícito el rechazo y el sufrimiento, y no tanto la popularidad y el triunfo, entonces los seguidores del Mesías deben esperar lo mismo. Un discípulo de Jesús no modela su vida según el estándar del mundo, sino el estándar
del Cristo sufriente. Después de esta explicación, después de esta declaración, de esta predicción de parte del Señor Jesús, entramos a los versículos 32 al 34 y vean lo que dicen allí, lo que ocurre con los discípulos. Los discípulos, dice Marcos, no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Un discípulo de Jesús, y esto me parece, en vez de todos los puntos ser, cómo debemos ser nosotros, a qué debemos apuntar, creo que esto nos baja un poquito a tierra, nos pone los pies sobre el piso, porque por medio de este punto que es repetido una y otra vez en esta sección de Marcos, Jesús nos está diciendo esto, que un discípulo de Jesús no es un modelo perfecto de Cristo, no lo es, sino un seguidor débil, tendiente al orgullo y extremadamente necesitado de Jesús. Un discípulo de Jesús no es un modelo perfecto de Cristo, sino un seguidor débil, tendiente al orgullo y extremadamente necesitado de Jesús. En este evangelio sorprende la manera que describe Marcos a los discípulos. Marcos es alguien que está dictando, que está escribiendo este evangelio bajo la supervisión de Pedro, del apóstol Pedro. Y Marcos es el evangelio que peor describe a los discípulos, o sea, que los pone en una luz desfavorable, los presenta muy desfavorable. Una y otra vez se les critica, en particular a Pedro, y Pedro es uno, digamos, de los autores detrás de este libro. Repetidamente los discípulos son presentados como ignorantes, obtusos, fracasados, malentendidos, y está muy claro en este evangelio, que los 12 discípulos no son el modelo que el lector, nosotros la audiencia, tiene que seguir. Jesús es el único que mantiene fiel al propósito de Dios. Y es notable las veces que los discípulos muestran su debilidad, su orgullo, su necesidad del Señor. Pedro, después de que el Señor declara su muerte y su resurrección, corrige y reprende a Jesús. ¿Qué hace? Después de que Cristo se transfigura ante los 3 discípulos, Pedro nuevamente demuestra su debilidad en lo que expresa y en el miedo que sienten esos discípulos al no entender la identidad de Jesús. Y llega a un punto en Marcos 10, donde Jesús hasta llega a indignarse con los discípulos, porque ellos reprenden a los niños y a las familias de esos niños por haberse acercado a Jesús. Y como leyó Tony en la lectura de hoy, en capítulo 10, Juan y Jacobo, después de la tercera predicción, dicen: Señor, cuando estés en tu reino, en tu trono, permite que yo y mi hermano estemos a tu derecha y tu izquierda. Queremos estar ahí con vos, contigo. Una y otra vez. Son débiles, fracasados, ignorantes. Y hay un momento muy interesante en el libro de Marcos, y es antes de nuestra sección aquí del 8:27 hasta el 10:52. En el 8:14 al 18 hay un momento muy tenso entre Jesús y los discípulos que nos hace pensar bastante en el estado de ellos, en el estado espiritual, porque les amonesta y les pregunta, después de que ellos no entendieron la enseñanza de Jesús acerca de la levadura de los fariseos. Cuando ellos no entienden eso, Jesús
los reprende. Dice, ¿están vuestros corazones endurecidos? ¿Tenéis ojos, pero no veis? ¿Y oídos, pero no oís? ¿No recordáis? Muy parecido a lo que le dijo Jesús a los líderes religiosos anteriormente. Y uno queda con la pregunta, ¿será que los discípulos están en el camino de los fariseos, de los líderes religiosos? O sea, van por ese camino, terminarán como ellos. O sea, hay estas tensiones en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, que uno le hace pensar que aún un seguidor de Jesús, aún un creyente, a una persona que quiere seguir al Señor, es frágil, es débil, va a luchar, va a caer. Ella es muy necesitada. Así se presenta a los discípulos en general en los evangelios y especialmente en Marcos. Y en este pasaje vemos una manifestación muy similar a esa debilidad y ese orgullo de los discípulos. Muestran torpeza espiritual porque no entienden esta predicción de Jesús. ¿Cómo que Jesús va a sufrir y va a morir si Él estaba destinado a establecer un reino de justicia? ¿Cómo que va a resucitar de los muertos si eso es algo que solo ocurre, pensaban ellos, al final de los tiempos? Según Daniel capítulo 12. ¿Cómo que iba a ocurrir ahora? Ahora, no es que Jesús, hermanos, ojo con leer estos pasajes y a veces pensar qué duro Jesús, qué duro con los discípulos, no tiene paciencia. No. Jesús estaba siendo muy claro con ellos, muy claro, pero ellos tenían otras intenciones, otras motivaciones, otros deseos. Aún las parábolas que Jesús da en los evangelios, cuando Él los describe, son sí para ocultar el sentido de aquellos que no lo están buscando genuinamente, pero también para aclarar para aquellos que sí lo están buscando genuinamente. Jesús siempre fue muy claro, especialmente con sus discípulos. Pero ellos, por su corazón endurecido, por sus deseos pecaminosos, muchas veces no entendían. Y luego llegamos a este avance geográfico en la narrativa donde ellos llegan a Capernaum. Y dice el texto, y cuando estuvo en la casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Algunos especulan que esto quizás era la casa de Pedro. No nos dice el texto, pero parece que Pedro había vivido o tenía su casa allí. Y entonces posiblemente entraron a la casa de Pedro y Jesús les pregunta acerca de la disputa que estaban teniendo en el camino. Y nos dice Marcos que ellos callaron. Mas ellos callaron porque sentían vergüenza. Sentían vergüenza de la disputa que estaban teniendo sobre el mayor en el reino de Jesús. Y nosotros leemos eso y quizás nos suene como una discusión entre niños. ¿Qué es esto? Tanto discutir quién es el mayor. Son hombres ya grandes, con familias. Pero hay que entender, como explica un comentarista, el tema cultural. Dice, aunque este debate sobre quién es más importante puede sonar inadecuado y egoísta para los oídos occidentales, como los nuestros, no lo sería tanto para la cultura de honor, vergüenza del siglo I, donde vanagloriarse se consideraba algo necesario para confirmar el estatus social de uno dentro de la comunidad. Claro, para ellos esto era muy importante. Si Él es el Cristo, si Él es el Mesías, si Él va a reinar sobre todas las cosas, ellos quieren saber quién va a ser el mayor. ¿Dónde estoy yo en el ranking? ¿Dónde me va a tener el Señor? ¿A su derecha, a su izquierda? ¿Seré el último desgraciado?
No querían. Pero como Jesús venía enseñando, porque ya les había dicho, esta no es la manera de actuar en el reino de Dios, en el reino del Señor. Está muy claro en el texto que los discípulos no son el modelo perfecto de Jesús, sino que son débiles y tendientes al orgullo. Hermanos, esto quizás es demasiado fácil o ni hace falta que lo aplique a nosotros, ¿verdad? Así somos nosotros. Quizás no con esa tensión cultural de que estamos ahí, quién va a ser primero en, no sé, en la iglesia de Lobos o en el trabajo. O sea, todos queremos eso, quizás no a nivel de nuestro rango reconocido, pero todos queremos ser reconocidos. Todos tenemos tendencia al orgullo. Y es desagradable leer estas cosas de los discípulos. Uno a veces lo lee y dice, ¿por qué difamar tanto a los discípulos? Entre comillas, difamar. Pero es una manera sutil de que Dios o el Señor Jesús nos enseña a nosotros por medio de Marcos que nosotros tenemos una gran necesidad continua de nuestro Salvador y de nuestro Señor. Necesitamos su guía, necesitamos su sabiduría, necesitamos su poder para poder seguir a Jesús, para no caer sin fuerzas en el camino, en este peregrinaje que tenemos hasta que estemos con el Señor Jesús. No nos podemos creer más de la cuenta. No nos conviene, porque somos débiles, fracasamos, pecamos. Un autor dijo, Marcos quiere que sus lectores miren con simpatía a los discípulos, sí, pero al mismo tiempo quiere que vean sus debilidades y que se vean ellos mismos en esas debilidades. Un discípulo de Jesús no es un modelo perfecto de Cristo, sino un seguidor débil, tendiente al orgullo y extremadamente necesitado de Jesús. Y por último, llegamos a los versículos 35 al 37. Y la descripción del discípulo allí es esta. Un discípulo de Jesús no se caracteriza por egoísmo, sino por servicio y sacrificio. Esta es la lección que quiere enseñar Jesús. Venimos viendo varios puntos, varias descripciones que son intencionales por la repetición que vemos en los capítulos 8 al 10 y por los énfasis que se hace o que hace el autor Marcos en este caso. Pero esta es la lección en las palabras de Cristo mismo. Esto es lo que Él enseña, ¿sí? Y noten que Él se sienta primero y los llama a los 12. Bien de maestro. Toma esta oportunidad para enseñar a sus discípulos lo que implica el verdadero discipulado. Y la esencia de su lección, de su enseñanza es esta. Los que quieren ser primeros deben ser los últimos. Los que quieren ser primeros deben ser siervos de todos. Esta referencia a la palabra último, ser último, es como que se ilustra o se explica aún más con el sentido de ser siervos de todos. Y la palabra siervo, como muchas veces se explica, puede significar el que sirve la mesa, pero el término se utilizaba de forma más general para alguien que servía de agente de un superior o en nombre de un superior. Entonces claramente está debajo de alguien y hace la voluntad de los demás, ¿sí? O bajo la voluntad de esa persona a la que está siguiendo o sirviendo. Jesús responde de manera muy similar en el pasaje que nos leyó Tony en el capítulo
10, versículos 43 y 44. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero será siervo o esclavo de todos. En un contexto cultural de distinciones sociales estrictas y de jerarquía, esta declaración tenía que sonar espantosamente contracultural. Esto le hubiera impactado mucho, no solamente a los discípulos allí con él, pero a todos, a la audiencia original, aún a nosotros hoy. El que quiera ser primero debe ser último y siervo, esclavo de todos. Y luego lo que Jesús hace en los últimos 2 versículos es precioso, porque lo usa para explicar o para ilustrar el concepto de ser último y siervo de todos. Y noten lo que Jesús hace, es como un maestro, un profesor, cuando explica un concepto, pero después saca algún objeto, saca o explica alguna situación para ilustrar y para mejor aclarar lo que él está enseñando. Y Jesús toma la oportunidad de agarrar a uno de los niños que está en esa casa. Algunos dicen quizás hasta fue un hijo de Pedro. Lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos, o sea, lo abrazó. Y ahí es lo que le explica. Si nosotros estuviéramos allí, hermanos, probablemente estaríamos escandalizados por lo que Jesús hizo allí. Porque mientras que en nuestra cultura tendemos a ver los niños como inocentes, vulnerables, quizás gentiles, puros. Esto estoy leyendo, yo no veo a mis hijos así. No, pero de otra manera, ¿no? En la cultura del siglo I se les consideraba insignificantes y carentes de estatus social. Un niño no tenía lugar allí entre adultos. No tenía lugar ni estar en la presencia, ni cerca de allí. Entonces, recibir a un niño pequeño significa romper con las normas sociales, rebajándose uno mismo al aceptar a otro de un estatus social más bajo y por tanto arriesgándose a perder la posición de poder y prestigio. Traer a un niño, usarlo como ilustración y aún más, abrazarlo ahí enfrente de todos. Humillante. Y en versículos 37 les dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El versículo 37 nos dice que recibir uno de estos es lo mismo que recibir a Jesús. O sea, lo que Jesús está diciendo es que el servicio debe llegar a tal punto que uno recibe y se entrega y sirve a los demás sin importar su propio estatus, sin importarle la posición de poder y de prestigio. Por tanto, lo que quiere decir Jesús es que el verdadero liderazgo de servicio significa aceptar a aquellos de sus seguidores que son considerados irrelevantes y no merecedores de tal reconocimiento. El verdadero liderazgo de servicio da la vuelta a la jerarquía social, alzando y sirviendo a aquellos que a los ojos del mundo tienen un estatus social más bajo. Jesús toma esa pirámide de quiénes son los más altos en la sociedad y los más bajos y la da vuelta y dice, si quieren ser primeros ustedes, tienen que amar, recibir, servir, sacrificarse, sufrir aún por aquellos que quizás los demás piensen que no vale la pena. Y yo diría, si miro mi corazón y evalúo mi manera de pensar, yo diría que la mayoría de las personas alrededor mío generalmente no las considero más importantes o dignas de servir más que a mí mismo. Esa es mi tendencia. Así somos como pecadores. Queremos pensar en nosotros mismos y luego en los demás.
Y Jesús dice, debes humillarte a tal punto para ser el primero en el reino de Dios. Debes ser el último. Debes considerarte como más abajo que aún los niños, que aún el discípulo que menos se lo merece, que menos te cae bien, que quizás hay varios en la congregación aún que quizás no te caigan bien de vez en cuando, pero que te consideres digno de servirles, de lavarles los pies, de amarles, de bendecirles, de invitarlos a tu casa. Porque el primero, el que desea ser primero, será el último y el siervo de todos. Hermanos, tomo unos minutos más, porque este es el punto principal de Jesús, ¿sí? La lección es, si quieren ser primeros en mi reino, si quieren que yo los exalte en mi reino, no porque ustedes son dignos de exaltar, sino si quieren ser reconocidos en mi reino, deben servir a los demás. El servicio, aunque contracultural, llega a ser precioso para el creyente, hermanos. Y yo he estado leyendo acerca del servicio. El Señor tiene un designio tan precioso para el servicio. Aparte de esto de ser algo sacrificado, algo contracultural, contra nuestra propia naturaleza, mal visto, raro para nuestra sociedad, en la iglesia, para el creyente, el servicio es también, y venimos hablando de estas cosas mucho en los miércoles, los domingos, es también un medio de gracia en tu propia vida. Obviamente que el servicio no es meritorio ante Dios y no es necesario para Dios tu servicio, pero Dios ha prometido bendecir tus esfuerzos y de madurarte a medida que das tu vida por otros en servicio sacrificado. Y de hecho, hermanos, si no tenemos nosotros como parte de nuestro patrón de vida el servir a otros, no va a ser parte de nuestro patrón de crecimiento. O sea, el crecimiento no será parte tampoco de nuestro patrón de vida. Si no servimos, no crecemos. Y solo les quiero dar algunos peligros. Porque ustedes quizás digan, bueno, pero ¿quién se entera si yo sirvo o no? ¿Quién sabe si yo sirvo o no? Solo hay algunas áreas donde puedo servir en la iglesia. Quizás la limpieza, algunas cositas más. Pero obviamente hay un montón de maneras de servir a hermanos. Preocuparse por los demás, no tiene que ser algo aquí. Pero ¿quién se entera? Y muchas veces pensamos que podemos madurar, que podemos crecer sin servir, y esto es un error. Y hay peligros con la falta de servicio en nuestras vidas. La más clara es que si no estás sirviendo a la iglesia y el servicio en general, tu familia, tu esposa, tus hijos, no estás sirviendo a Cristo. Si no sirves a tu familia y dentro de la iglesia, no estás sirviendo a Cristo. Y otro peligro que vemos con la falta de servicio es también el peligro de estar enfocados en nosotros mismos, ensimismarnos. Cuando la búsqueda del crecimiento, de la madurez, de ser un discípulo más cercano al Señor, de estar a la diestra o a la izquierda como quería Juan y Jacobo, estar muy cercanos al Señor, ese deseo está desconectado del servicio. Inevitablemente va a llevarnos al egoísmo. Cristo te salvó de estar esclavizado a tu egoísmo. Y tiene el deseo de protegerte de la tentación de volver a ese egoísmo. Y su mandamiento de que sirvas a otros está diseñado para protegerte de una vida que busca el placer propio. Según Romanos 15, 1 y 2.
Recordemos, hermanos, porque el servicio no es fácil. No estoy diciendo que de ahora en adelante todos vamos a salir de aquí y vamos a estar todos contentos en servir abnegadamente, sacrificadamente todos los días, en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. ¿Qué conexión aquí con el texto? El hijo, parte de la razón por la que es tan mal visto en la sociedad de ese primer siglo es porque era desordenado. Es porque no tenía esa manera de comportarse adecuada. Humillaba o le daba vergüenza a los padres la manera que se comportaban por momentos. Por eso se mantenían lejos de los adultos. Y no es fácil servir tan abnegadamente, constantemente, nuestras familias, en la iglesia. Pero debemos recordar que ese servicio riguroso es un instrumento de gracia diseñado por Dios para mantenernos humildes y enfocados en Cristo. Cuidar de tus hijos, servir en la iglesia no es fácil porque no fue diseñado para ser fácil. A medida que estás involucrado en el trabajo arduo del reino y en los trabajos tediosos de la casa, tienes que tener el cuidado de pastorear tu propio corazón para no caer fatigado. Porque si no tienes ese cuidado, si no te sometes a la verdad, la carga de servir tendrá un efecto endurecedor en vez de santificador en tu vida. Hermanos, el servicio, aunque parece tan contracultural, tan difícil y muchas veces lo va a hacer, es un medio de gracia. Es un medio de gracia en tu vida si tú sirves al Señor abnegadamente, constantemente, día tras día, noche tras noche a veces con los nenes. Es una manera que te lleva a depender más del Señor y obediencia a lo que Dios te ha dicho, a cómo tienes que sacrificarte por tu esposa, tu esposo, tus hijos, los hermanos. Obediencia a eso va a trabajar una obra santificadora en tu vida. Te va a perfeccionar, te va a hacer más como Él. Qué precioso pensar en esto a la luz de lo que nos está diciendo el autor aquí en Marcos capítulo 9. Debemos ser los servidores de los demás, debemos ser los últimos, pero a la vez que lo hacemos no es que ya nosotros no importamos, al contrario, Dios lo usa para hacerte un discípulo más cercano, más semejante a aquel que seguimos. El Evangelio, dice un comentarista, no promete nada para aquellos que buscan poder, riqueza, fama y prestigio. Para ser el primero, dice Jesús, debes ser el último. Para ser un líder debes convertirte en un esclavo y para vivir debes morir. Concluyendo, hermanos, al principio del servicio de hoy, Tony nos leyó Marcos 10, 32 al 45. Y los últimos versículos de ese pasaje, esta es la conclusión de esa sección 8:27, 8:30 hasta el 10:52. Jesús revela nuevamente su intención de morir y después de ser matado, de resucitar. Y la lección que resulta después de la reacción, ¿no?, de los discípulos, de la reacción negativa, la lección que les da de Jesús en el versículo 43 dice: cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, similar a lo que estuvimos viendo en capítulo 9. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Y después se agrega esta oración, que no están en las anteriores. Porque ni aún, y esto de la Biblia de las Américas, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para Jesús, el fin de ser el último de todos, el servidor de todos,
fue morir por esos discípulos débiles, orgullosos, merecidos. Y Él fue entregado en manos de hombres y dio su vida para rescatar a muchos. Ese es el gran mensaje del Evangelio. Ese es el gran mensaje, hermanos, que queremos enfatizar y reenfatizar cada semana desde este púlpito. Jesús fue un servidor de Dios perfecto. Él, entre comillas, es el modelo perfecto de seguir a Dios. Pero aún siendo perfecto y haciendo todo lo que debía hacer, Él igual murió en lugar de los discípulos imperfectos. Y todo aquel que sigue verdaderamente por fe y en arrepentimiento y dependencia a Jesús puede ser uno de estos seguidores. Y lo que Marcos nos llama en este libro, entendiendo quién es Jesús, su autoridad, su plan, lo que Él vino a hacer en este mundo, y entendiendo qué implica el discipulado para ser un verdadero discípulo de Jesús, como en nuestra sección que vimos hoy, y específicamente en nuestro pasaje, hay que considerar el costo de este llamado, porque implica abnegación, nuestro sacrificio y nuestro servicio. Para ser discípulo de Jesús, realmente discípulo de Jesús, en palabras de Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, que Él sea el modelo, que a Él le exaltemos, que sigamos su patrón de vida, su muerte, su abnegación, su resurrección, y nosotros menguemos, nosotros disminuyemos, nosotros seamos los últimos, nosotros seamos los servidores de los demás. Eso cambia nuestra perspectiva, hermanos, de la vida cristiana. Nosotros, si somos discípulos de Jesús, no merecemos nada. Una y otra vez en estos puntos enfatizamos que somos débiles, que nosotros necesitamos buscar ser abnegados, ser los últimos, ser los siervos de los demás. Que Él sea exaltado y nosotros disminuyamos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, gracias por Cristo, por su modelo, por su vida, su muerte, su resurrección. Padre, al leer un evangelio como Marcos nos asombra pensar de que discípulos tan egoístas, tan ensimismados, tan débiles, fueron aquellos quienes escogiste para seguirte, para servirte, para glorificarte, para avanzar tu reino. Entendemos que si nosotros hoy hemos conocido a Jesús en fe y en arrepentimiento, también somos tus discípulos y también somos débiles y por momentos nos encontramos diciendo, pensando, haciendo cosas que no corresponden con ser verdaderos discípulos de Jesús. Nos humilla, Señor, esto, pero nos asombra, Padre, que sigues teniendo, como tuviste con estos 12, sigues teniendo paciencia, sigues amándonos, sigues guiándonos, sigues dándonos sabiduría. Nos diste tu Espíritu, lo cual también, Señor, nos ha transformado. Pero cada día necesitamos de tu gracia. Cada día necesitamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte. Ayúdanos con eso, Padre. Ayúdanos a vivir como verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y es en su nombre que oramos. Amén.